Capítulo 7, parte 2, La villa color narciso. A la mañana siguiente, Spiro nos llevó a mamá, a Margo y a mí a comprar muebles en el pueblo. Lo encontramos más atestado y ruidoso que de costumbre, pero no sospechamos que ocurriera nada especial hasta que, acabados nuestros tratos con el vendedor, salimos de su tienda a las calles estrechas y tortuosas. Entre empujones y empellones, intentamos volver a donde habíamos dejado el coche. La multitud se espesaba por momentos, apiñándose de tal modo que no pudimos evitar que nos llevaran por delante. Debe ser que pasa algo, observó sagazmente Margo. A lo mejor hay una fiesta o algo interesante. Me trae sin cuidado lo que sea con tal de llegar al coche, dijo mamá. Pero la corriente nos arrastró en dirección opuesta al coche, hasta embutirnos en medio de un enorme gentío que se agolpaba en la plaza mayor del pueblo. Le pregunté qué sucedía a una anciana campesina que tenía cerca y se volvió hacia mí, radiante de orgullo. Es San Espiridión, Kiria, explicó. Hoy se puede entrar en la iglesia a besarle los pies. San Espiridión era el santo patrón de la isla. Su cuerpo momificado se veneraba en la iglesia en un ataúd de plata y una vez al año era sacado en procesión por el pueblo. Era muy milagroso y podía conceder favores, curar enfermedades y obrar otros 1000 portentos si la petición lo pillaba de buen ánimo. Los isleños lo adoraban y uno de cada 2 hombres de la isla se llamaba Spiro en su honor. Hoy era un día especial. Al parecer se abría el ataúd y se permitía a los fieles besar los pies embabuchados de la momia y hacerle las peticiones que quisieran. La composición del gentío mostraba cuánto lo amaban los corfiotas. Allí estaban las ancianas campesinas, vistiendo sus mejores ropas negras, y sus maridos encorvados como olivos, con sus anchos bigotes blancos, los morenos y musculosos pescadores, tiznados sus camisas de la oscura tinta de las sepias, y también los enfermos, los retrasados mentales, los tísicos, los inválidos, viejos que apenas podían andar y niñitos envueltos y liados como gusanos en su capullo, con sus caritas pálidas como la cera, congestionadas de tanto toser. Había incluso unos cuantos pastores albaneses mocetones bigotudos, de aspecto salvaje, con el cráneo pelado y enfundados en grandes pieles de borrego. Esta sombría y variopinta cuña de humanidad avanzaba lentamente hacia la negra puerta de la iglesia, arrastrándonos consigo como pedruscos incrustados en un río de lava. Ya Amargo la había llevado muy por delante de mí, mientras mamá quedaba a igual distancia a mis espaldas. Yo estaba firmemente atrapado entre 5 gordas campesinas que se apretujaban contra mí como almohadones despidiendo olor a sudor y ajos, y mamá estaba empotrada sin remedio entre 2 enormes pastores albaneses. Poco a poco nos hicieron subir los escalones y entrar en la iglesia. Dentro, la oscuridad era casi total, solo interrumpida por una ristra de cirios que brillaban cual amarillos crocos a lo largo de un muro. Un sacerdote barbudo y vestido de negro, con un alto sombrero, aleteaba como un cuervo en la penumbra, canalizando al gentío en una fila que recorría el interior del templo hasta pasar por detrás del gran ataúd de plata y salir por otra puerta a la calle. El ataúd, puesto en pie, era como una crisálida de plata y en su extremo inferior se había abierto un segmento por el que aparecían los pies del santo, envueltos en babuchas ricamente bordadas. Al llegar al ataúd, cada persona se agachaba, besaba los pies y murmuraba una oración, mientras al otro extremo del sarcófago, la cara negra y consumida del santo se asomaba a través de un cristal, con un gesto de aguda repugnancia. Era evidente que, quisiéramos o no, tendríamos que besarle los pies a San Espiridión. Mirando hacia atrás, yo veía a mamá debatirse frenéticamente por acercarse a mí, pero su guardaespaldas albanés no cedía un milímetro, y sus esfuerzos resultaron vanos. Al fin atrapó mi mirada y empezó a hacer muecas señalando el ataúd, mientras sacudía enérgicamente la cabeza. Esto me dejó bastante perplejo. Lo mismo que a los 2 albaneses que la miraban con aprensión mal disimulada. Creo que temían que mamá estuviera a punto de sufrir un ataque, y no sin razón, pues se había puesto roja y sus muecas eran cada vez más alarmantes. Por fin, desesperada, renunció a toda cautela y
Me bisbiseo sobre las cabezas de la multitud. Dile a Margo que no lo bese, que bese al aire, al aire. Me volví para transmitir a Margo el mensaje de mamá, pero era demasiado tarde. Allí estaba, agachada sobre los embabuchados pies, besándolos con un entusiasmo que encantó y sorprendió grandemente a la concurrencia. Cuando me llegó el turno, obedecí las instrucciones de mamá, besuqueando sonoramente y con considerable alarde de devoción un punto situado a unos 15 centímetros por encima del pie izquierdo de la momia. De allí fui empujado y expelido por la puerta del templo a la calle, donde la gente se iba desgregando en corrillos, riendo y charlando. Margo nos aguardaba en los escalones, visiblemente satisfecha de sí misma. Al momento apareció mamá, catapultada desde la puerta por los morenos hombros de sus pastores, tambaleándose como un trompo bajo los escalones, y se nos unió. —¡Esos pastores! —exclamó débilmente. —¡Qué modales tan safios! Y salgo casi asfixiada del tufo. Una mezcolanza de incienso y ajos. ¿Qué harán para oler así? —Es igual, ya pasó —dijo Margo alegremente. —Habrá valido la pena si San Espiridión me concede lo que le he pedido. —Un sistema muy poco higiénico —dijo mamá—, más apropiado para sembrar enfermedades que para curarlas. Me aterra pensar lo que podríamos haber cogido si llegamos a besarle los pies. —Pues yo se los besé —dijo Margo sorprendida. —Margo, no será verdad. —Bueno, era lo que hacían todos. —Después de decirte expresamente que no lo hicieras. Tú no me dijiste nada de... Interrumpí para explicar que la advertencia de mamá había llegado demasiado tarde. —Después de que toda esa gente ha estado rechupeteando las babuchas, ¿no se te ocurre nada mejor que besarlas? Me limité a hacer lo que hacía todo el mundo. —Es que no comprendo que pudo impulsarte a hacer una cosa así. —Pues... pensé que quizá me curaría el acné. —El acné —dijo mamá con sorna—. Date por contenta si no coges algo además del acné. Al día siguiente, Margo cayó en cama con un fuerte gripazo, y el prestigio de San Espiridión a los ojos de mamá quedó a la altura del betún. Spiro fue despachado urgentemente al pueblo en busca de un médico y regresó con un hombrecito esferoidal de acharolados cabellos, leve indicio de bigote y ojillos de botón tras gruesas gafas de concha. Era el doctor Andruchelli, una persona encantadora, con incomparable estilo para sus enfermos. —Po, po, po —dijo mientras irrumpía en la alcoba mirando a Margo con aire guasón. —Po, po, po. Poco inteligente ha sido usted, ¿no? Besarle los pies al santo. Po, 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 po. Casi podría haber atrapado a algunos bichos desagradables. Tiene usted suerte. Es gripe. Ahora hará lo que yo le diga o me lavo las manos. Y por favor, no aumente mi trabajo con estupideces semejantes. Si vuelve a besar los pies de algún santo, no seré yo quien venga a curarla. Po, po, po. ¡Qué ocurrencia! Y mientras Margo languidecía en cama por espacio de 3 semanas, con Andruchelli popoándola cada 2 o 3 días, los demás nos acomodamos en la villa. Larry tomó posesión de un ático inmenso y contrató a 2 carpinteros para forrarlo de estanterías. Leslie convirtió el gran mirador de atrás en galería de tiro, colgando al exterior una descomunal bandera roja cada vez que se ponía a practicar. Mamá revoloteaba despistada por la enorme, subterránea cocina enlosada, preparando cataratas de consomé y tratando de atender a los monólogos de Logaretzia y preocuparse por Margo al mismo tiempo. Para Roger y yo había, por supuesto, 6 hectáreas de jardín por explorar, un vasto y nuevo paraíso, en pendiente hacia el mar, hasta el mar cálido y poco profundo. Privado temporalmente de preceptor, pues George había abandonado la isla, podía pasar todo el día fuera de casa, volviendo para comer apresuradamente. Dentro de este variado terreno tan accesible encontré a muchos de mis viejos amigos, las cetonias, las azules abejas carpinteras, las mariquitas y las mígalas, pero también descubrí muchos animales nuevos de los que ocuparme. En los ruinosos muros del jardín hundido vivían docenas de pequeños escorpiones negros, lustrosos y brillantes como de baquelita. Las higueras y limoneros linderos con la finca cobijaban enormes cantidades de ranitas de San Antón color verde esmeralda, cual deliciosos confites satinados entre el follaje. Monte arriba habitaban varias especies de culebras, relucientes lagartos y tortugas. En los huertos había muchas clases de pájaros,
jilgueros, verderones, colirrojos, lavanderas, oropéndolas y de vez en cuando una bubilla rosada, blanca y negra, hurgando en el suelo blando con su pico largo y curvo, que asombrada erguía la cresta al verme y echaba a volar. Bajo los aleros de la villa misma habían fijado su residencia las golondrinas. Llegadas poco tiempo antes que nosotros, acababan de completar sus casas de barro apelotonado, todavía pardas y húmedas como un plum cake. Al tiempo que se secaban y aclaraban de color, las parejas se afanaban en forrarlas, rebuscando por todo el jardín trozos de raíces, cabos de lana o plumas. 2 de los nidos quedaban más bajos que el resto, y en ellos concentré mi atención. Apoyé en la pared una escalera larga, a medio camino entre ambos, y día tras día me fui encaramando un poquito más alto, cada vez, hasta sentarme en el escalón superior para contemplar los nidos desde una distancia de 1 metro. Mi presencia no pareció inquietar en absoluto a las parejas, que proseguían su grave tarea de preparar la vivienda de la prole, mientras yo me acurrucaba en la escalera y Roger se tendía al pie. Llegué a conocer muy bien a estas familias de golondrinas y observaba su trabajo diario con gran interés. Las que me parecieron ser las hembras mostraban ambas una conducta muy semejante, serias, algo preocupadas, ultra nerviosas y gruñonas. Los 2 machos, por el contrario, exhibían caracteres totalmente dispares. Uno de ellos, mientras duró la tarea de forrar el nido, traía excelentes materiales, pero se negaba a enfocar el asunto desde un punto de vista laboral. Llegaba a casa con un mechón de lana en el pico y dedicaba unos cuantos minutos a pasar en vuelo rasante sobre las flores del jardín trazando ochos o a serpentear entre las columnas que sostenían la parra. Su esposa se asomaba al nido y le piaba exasperada, pero él no quería tomar la vida en serio. La otra hembra también tenía problemas con su cónyuge, pero de distinta índole. Él se pasaba, por así decirlo, de entusiasta. Parecía decidido a no escatimar esfuerzos para dotar a sus hijos del nido mejor forrado de la colonia. Pero por desgracia no tenía nada de matemático, y por más que quisiera no lograba aprenderse las dimensiones del nido. Regresaba con un gorjeo emocionado, aunque comedido, transportando una pluma de pollo o de pavo más grande que él, y con un cañón tan grueso que era imposible doblarlo. Su esposa solía tardar varios minutos en convencerlo de que, por mucho que empujaran y forcejearan, la pluma no entraba en el nido. Presa de amargo desencanto, la dejaba al fin caer revoloteando para ir a engrosar el montón cada vez mayor del suelo y partía de nuevo en busca de algo más adecuado. Al ratito estaba de vuelta, bregando con un amasijo de lana tan enredada y amasacotada de tierra y estiércol que difícilmente podía subirla hasta el alero y menos acercarla al nido. Cuando por fin estuvieron forrados los nidos, puestos e incubados los pecosos huevos, el carácter de ambos maridos pareció trocarse. El que antes trajera tanto forro inútil planeaba y revoloteaba por las laderas con aire despreocupado, y como por acaso volvía portando un bocado de insectos del tamaño y blandura justos para hacer las delicias de su despeluchada y temblorosa prole. El otro macho se vio cercado por terribles angustias, abrumado ante la posibilidad de que sus hijos perecieran de hambre. Así, agotaba todas sus energías en la búsqueda de alimentos, para parecer siempre cargado de los artículos más improcedentes, como grandes escarabajos punzantes, todopatas y elitros, o libélulas descomunales, resecas y absolutamente incomibles. Aferrado al borde del nido, hacía esfuerzos denodados pero vanos por embutir sus gigantescas ofrendas por el gaznate siempre abierto de sus crías. Tiemblo solo de pensar lo que habría ocurrido si hubiera logrado introducir una de aquellas espinosas criaturas en sus buches, pero afortunadamente no lo lograba jamás, y al final, más angustiado que nunca, tiraba el insecto al suelo y volaba presuroso en busca de alguna otra cosa. Quedé muy agradecido a este golondrino, ya que me surtió de 3 especies de mariposa, 2 de hormiga león y 6 libélulas que me faltaban en la colección. Las hembras, una vez rotos los huevos, se comportaron más o menos como antes. Volaban algo más deprisa, hacían gala de activa eficiencia, pero eso era todo. Me fascinó el ver por primera vez el sistema higiénico de un nido de pájaros. A menudo me había preguntado, criando a mano un pájaro joven, por qué cuando quería excretar levantaba el trasero al cielo, con mucho contoneo. Entonces descubrí la razón. El excremento de los pollos de golondrina formaba glóbulos recubiertos de una mucosidad que rodeaba la deposición a manera de envoltura gelatinosa.
Las crías se empinaban sobre la cabeza, contoneaban el trasero con breve pero entusiasta rumba, chun, 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 y depositaban sus regalitos sobre el borde del nido. Al llegar, las hembras atiborraban de comida a los ávidos gaznates y luego tomaban delicadamente en su pico la deposición y volaban a soltarla en cualquier punto de los olivares. Era un sistema admirable, y yo contemplaba absorto todo el proceso, desde el contoneo de traseros, que siempre me hacía reír, hasta el planeo final de la madre sobre la copa de un árbol y la suelta de la pequeña bomba blanca y negra. Debido a la costumbre del golondrino de recolectar insectos extraños e inadecuados para sus crías, yo solía examinar el suelo de debajo del nido un par de veces al día, con la esperanza de hallar nuevos ejemplares con destino a mi colección. Fue allí donde una mañana vi arrastrarse al más extraordinario de los escarabajos. No creo que ni siquiera un golondrino tan obtuso como aquel pudiera haber cargado con un bicho tan grande, ni aun cazarlo, pero allí estaba sin lugar a dudas bajo la colonia. Era un escarabajo azul negro, torpe, voluminoso, con una cabezota redonda, largas antenas articuladas y cuerpo bulboso. Lo que me asombró fueron sus elitros. Parecía como si los hubiera llevado al tinte y hubieran encogido, porque eran pequeñísimos. Se diría que construidos para un escarabajo la mitad de grande. Jugué con la idea de que quizá esa mañana se había encontrado sin elitros limpios que ponerse y había tenido que tomar prestados los de su hermanito menor. Pero al fin decidí que, aunque encantadora, tal hipótesis no podía pasar por científica. Después de cogerlo, noté que los dedos me olían levemente a algo picante y aceitoso, si bien no había observado que exudase líquido alguno. Se lo di a oler a Roger por ver si coincidía conmigo. ¡Shh! Y al verlo estornudar violentamente y apartarse, deduje que era el escarabajo y no mi mano. Lo guardé cuidadosamente para enseñárselo a Teodoro. Ahora que ya habían llegado los días cálidos de la primavera, Teodoro venía todos los jueves en coche de punto a tomar el té con nosotros. Su traje impecable, cuello duro y sombrero hongo hacían un extraño contraste con las redes, bolsas y cajas llenas de tubos de ensayo de las que siempre iba pertrechado. Antes del té, examinaba las nuevas adquisiciones de mi colección y las identificaba. Después salíamos por los alrededores a la casa de mis animalillos o hacíamos lo que él llamaría una excursión a alguna charca o zanja próximas, en busca de fauna microscópica con destino a su colección. Identificó sin dificultad mi singular escarabajo de los elitros encogidos y pasó a contarme algunas cosas notables de la especie. Ajá, sí, dijo inspeccionándolo de cerca. Es una carraleja, Meloeproscaraborus. Sí, son insectos muy chocantes, ciertamente. ¿Cómo dice? Ah, sí, los elitros. Bien, ya ve usted que no vuela. Existen varias especies de coleópteros que han perdido la facultad de volar, por una u otra causa. Lo que es curioso de estos escarabajos es su biografía. Esta, desde luego, es una hembra. El macho es bastante más pequeño. Yo diría que abulta solo la mitad. Parece ser que la hembra pone cierto número de huevecitos amarillos en el aceite. Al salir, las larvas trepan a cualquier flor cercana y se meten en los capullos. Tienen que esperar a cierto tipo de abeja solitaria, y cuando entra en la flor, las larvas hacen autostop. Se agarran fuerte al vello de la abeja con sus garras. Si tienen suerte, la abeja será una hembra que recoge miel para depositarla en las celdas con su huevo. Entonces, en cuanto la abeja ha completado el relleno de la celda y pone su huevo, la larva salta sobre él y la abeja tapona la celda. Entonces la larva se come el huevo y se desarrolla dentro de la celda. Lo que siempre me ha parecido más curioso es que solo haya una especie de abejas de las que las larvas puedan ser huéspedes. Me imagino que muchas de ellas se agarrarán a una abeja de otra especie y al final se morirán. Pero además, incluso si es una abeja de la especie indicada, no hay la menor garantía de que sea una hembra dispuesta a desovar. Calló un instante, se empinó de puntillas varias veces y contempló pensativo el suelo. Después alzó la vista con ojos risueños. Quiero decir, continuó, es como apostar a un caballo en una carrera con bastantes pronósticos en contra. Meció levemente la caja. Por la tapa de vidrio se veía la carraleja patinar de un extremo al otro, meneando las antenas con extrañeza.
Luego la restituyó cuidadosamente al estante junto a mis otros ejemplares. A propósito de caballos, dijo alegremente, balanceándose con los brazos en jarras. Le he contado alguna vez lo de cuando encabecé la entrada triunfal en Esmirna a lomos de un corcel blanco. Pues fue durante la Primera Guerra Mundial, ¿sabe usted? Y el comandante de mi batallón estaba empeñado en que entrásemos en Esmirna en columna triunfal, encabezada, si era posible, por un jinete sobre un caballo blanco. Fue por desdicha a mí a quien tocó en suerte el dudoso privilegio de abrir el desfile. Por supuesto que yo sabía montar, pero no era lo que se dice un caballista experto. Bueno, pues todo iba muy bien, y el caballo se comportó con gran decoro, hasta que llegamos a los arrabales de la ciudad. Como usted sabe, hay en algunas regiones de Grecia la costumbre de arrojar colonia, perfume, agua de rosas o cosas por el estilo al paso de los héroes victoriosos. Según iba yo cabalgando al frente de la columna, una vieja salió disparada de una poca calle y se puso a tirar agua de colonia a diestro y siniestro. Eso el caballo lo traía sin cuidado, pero desgraciadamente una pequeña cantidad de líquido debió salpicarle en un ojo. Bueno, estaba muy habituado a los desfiles y demás, y a las multitudes enfervorizadas y esas cosas, pero no a recibir jeringazos de colonia en pleno ojo. El incidente lo enojó muchísimo y empezó a actuar más como un caballo de circo que como un corcel. Yo me tenía en la silla sencillamente porque las botas se me habían encajado en los estribos. La columna tuvo que romper filas por tratar de calmarlo, pero era tal su enojo que al fin el comandante decidió que no sería prudente dejarlo tomar parte en el resto de la entrada triunfal. Así que mientras la columna desfilaba por las calles principales con las bandas tocando y la gente vitoreándolos, etc., yo no tuve más remedio que seguirlos furtivamente por las callejuelas cercanas a lomos de mi caballo blanco, los dos, para mayor humillación y escarnio, oliendo profusamente a agua de colonia. Desde entonces no he vuelto a disfrutar realmente con la equitación.